escuela nos enseña tu palabra obedecer, y tu ley es nuestra vida, ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre ellas nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que nos envías. Aunque a veces, Señor, no sabemos cuál es el motivo, cuál es el beneficio, pero tú lo sabes y es suficiente. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida, por la salud, por todas las bendiciones, también por la oportunidad de leer y escuchar y también poder compartir tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que no nos desampares en ningún momento, te pedimos sabiduría para entender y identificar muy bien tu mensaje, tu palabra, tus teorías, tus noticias, tus profecías, y que podamos ponerlas por obra, todos los estatutos de tu ley en todos y cada uno de los días de nuestra vida futura, y que al final sea tu santa voluntad, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección que vamos a presentar o a conocer hoy es el poder de la resurrección de Cristo. Así se titula. Para el estudio de esta lección vamos a estudiar 1 Corintios, como viene de base el trimestre, que es 1 Corintios. Además vamos a consultar el libro de Lucas, el de Apocalipsis, Colosenses, 2 Timoteo, 1 Tesalonicenses, para memorizar. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 Corintios 15, 14 y 17. Es fascinante que incluso en su época Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban
la resurrección de los muertos. La gente de entonces veía lo que la muerte le hacía al cuerpo humano, sabían cómo el cadáver terminaba convirtiéndose en polvo. También sabían que las personas que habían muerto llevaban mucho tiempo en esa condición, en la mayoría de los casos más tiempo que el que habían vivido. La resurrección de los muertos no les parecía más plausible entonces que a la mayoría de las personas actualmente. Ese debe haber sido uno de los temas que Pablo estaba abordando, y también era crucial, pues si Jesús no resucitó, no es quien dijo ser, la cruz no tuvo ningún efecto y el precio de nuestros pecados no ha sido pagado. En ese caso, solo nos quedaría la desesperación. Pero nuestro Señor ha resucitado, ha ascendido al cielo y volverá para llevarnos a casa. En esta lección nos concentraremos en 1 Corintios 15 y lo que enseña acerca de la resurrección de Cristo. Influenciados por la cosmovisión pagana que los rodeaba, algunos en Corinto decían que no hay resurrección. En respuesta, Pablo afirma la resurrección de Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Parte 2. Proclamando la resurrección de Cristo. Pablo comienza 1 Corintios 15 centrándose en el Evangelio. Dice que 1. Lo predicó a los corintios. 2. Ellos lo recibieron. 3. Se mantuvieron firmes en él. Y 4. Fueron salvados por él. 1 Corintios 15, 1 y 2. O 1 al 2. Esta introducción prepara al lector para lo que sigue en el capítulo y muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Ver también Romanos 10, 9 y 10, o 9 al 10. Su resurrección es una parte tan vital del mensaje del Evangelio que negarla contradice la fe en Cristo. Lee 1 Corintios 15, 1 al 4 y Lucas 24, 44 al 47 y Romanos 1, 1 al 4. Aquí vamos a leer. ¿Por dónde está la Biblia? Aquí. Vamos a consultar 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. Uno Corintios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Luego sigue Lucas 24, 44 al 47. Vamos con Lucas. Lucas 24. 4:4 al 4:7. Dice: y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Romanos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Pues afirman la resurrección de Cristo, lo cual quiere decir que sí fuimos salvados por Él en la cruz y que todo es verdad según la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, 1 al 4 se encuentra un resumen del mensaje de Pablo. No importa si las palabras, conforme a las Escrituras, se refieren a pasajes concretos del Antiguo Testamento o a en su conjunto. La muerte y la resurrección de Jesús cumplen las promesas de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Dice, lee 1 Corintios 15, 2 y 11. A ver, vamos. Uno Corintios 15, 2 y 11. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Por qué estos versículos vinculan estrechamente los conceptos de creer y predicar? ¿Cuál es la relación entre ambos? Pues la persona que cree algo lo predica y la que no cree no va a predicar nada porque ni él lo está creyendo ni ella cuanti más va a predicar. Quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben creer primero que su resurrección es un hecho histórico. En este caso, 1 Corintios 15, 5, 8 desempeña un papel fundamental en el Nuevo Testamento. Este pasaje proporciona una sólida evidencia bíblica de que Cristo fue visto por numerosas personas después de su resurrección, muchas de las cuales aún vivían cuando Pablo escribió la carta. 1 Corintios 15, 6. Básicamente Pablo está diciendo, pregúntenles qué vieron. Así de seguro estaba de la realidad de la resurrección de Cristo. Estas personas eran testigos oculares, eran lo que Jesús dijo que serían, testigos de estas cosas. Lucas 24, 48. Parte 3. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza, así se titula. En 1 Corintios 15, 9 al 19, Pablo explica cuán grave y terribles son las consecuencias de negar la resurrección, ya que sin ella los creyentes no tienen esperanza en el presente y mucho menos en el futuro. Lee 1 Corintios 15, 9 al 19 que... Okay. 15, 9 al 19. Ya está puesto. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas, sí. Conmiseración. O sea que los más miserables, ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Pues perdemos todo, la fe y la salvación. Pero esto no Es cosa atrasada, ¿no? cosa atrasada. Sí, o adelantada, que diga yo. ¿Por qué es cosa atrasada? Fue adelantada. Porque no tenían fe que Jesucristo iba a resucitar. No tenían No, esperanza. eso es después. No tenían esperanza. Esos son años después de que Cristo resucitó. Había gente que no creían en eso. No lo creían. En general, los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego, con su creencia en el dualismo, cuerpo-alma. Al morir el alma ascendía, según ellos, a donde supuestamente van las almas de los muertos. Pablo comienza 1 Corintios 15, 12, 19 con una pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de entre los muertos? Para el apóstol no creer en la resurrección era algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de ella. Pero peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. De hecho, Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, 1. Cristo no resucitó. 2. Nuestra predicación es vana. 3. Nuestra fe también es vana. Somos testigos falsos. 4. 5. Seguimos en nuestros pecados. Y obviamente, 6. Quienes murieron están perdidos. Versículo 18. Si la resurrección, tanto la predicación como la fe son vanas, el término griego traducido como vana o vacía es kenos. Los intérpretes debates si kenos significa vana en el sentido de carente de verdad, es decir, falsa, carente de resultados, es decir, sin resultado o efecto, o carente de propósito, es decir, en vano. Sea cual fuere el significado específico en un escenario en el que no existiera la resurrección, la fe se describe como inútil, griego mataios, aunque mataios no difiere mucho de kenos. La idea es que si Jesús no está vivo, la fe es infructuosa,
una ilusión porque nuestros pecados no han sido perdonados. En ese caso, los cristianos seríamos falsos testigos que engañan y son engañados. Parte 4. Cristo, la primicia. Si Jesús no estuviera vivo, cualquier expectativa acerca del futuro sería solo una ilusión. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Su resurrección es un hecho histórico, por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán cuando Él regrese. Lee 1 Corintios 15, 20 al 23. Mi milagro que le pedí ya me apareció. Por eso tengo fe que sí, Jesús está vivo. Porque él curaba los muertos y está reviviendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa decir que Jesús es la primicia? Pues es como una ofrenda que hace para el perdón de los pecados. Es como una noticia de alivio. A eso se refiere cuando dice que Jesús es la primicia. El fin de la presencia era malvada. El fin de la presente era malvada estará marcado por la resurrección corporal de quienes murieron en Cristo. Con el último Adán, Cristo devolverá el reino al Padre al entregarle el dominio de este mundo. El sometimiento de Cristo a Dios debe ser entendido en términos de cómo se describe la relación entre Adán y Cristo, como el Adán definitivo en el plan de redención. Jesús se somete por completo a la voluntad del Padre, algo que el primer Adán no hizo. En 1 Corintios 15, 29, 34, Pablo retoma su exposición acerca de la insensatez de negar la resurrección de Cristo. Utiliza la ilustración del bautismo porque en sí mismo un símbolo de la unión del creyente en Cristo. En el bautismo el creyente participa simbólicamente de la muerte y la resurrección del Señor. Romanos 6, 3 al 4 y Colosenses 2, 12. En vista de ello, no tiene sentido negar la realidad de la resurrección. Sin embargo, lo que resulta difícil de comprender es lo que Pablo quiso decir con la expresión bautizados por causa de los muertos. Se han presentado varias sugerencias, pero la mejor forma de interpretarla
es como una referencia a la decisión de algunos de ser bautizados para poder volver a encontrarse en la resurrección con sus seres queridos ya fallecidos. También puede referirse a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo. Este caso se refería pues a personas que se bautizan no en lugar de los muertos, sino a causa de los muertos. En segundo lugar, arriesgar la vida no tendría sentido si no existiera la resurrección. Sería mejor, en cambio, deleitarse en los placeres de este mundo. Y Jesucristo por sí mismo no tenía necesidad de morir, porque Él tenía el poder para destruir lo que fuera, aún a Satanás. Parte 5. El cuerpo resucitado. En 1 Corintios 15, 35 al 39, Pablo se refiere brevemente al cuerpo resucitado. Comienza esta sección planteando dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Estas preguntas son respondidas en 1 Corintios 15, 36 al 49. Lee 1 Corintios 15, 36 al 41. Uno Corintios 15, 36 al 41. Dice: Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así, aquí es una comparación de cómo las plantas obtienen su cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de gloria de otra en gloria. Una estrella es diferente de gloria que otra. ¿Cómo responde este pasaje las preguntas de 1 Corintios 15, 35? Pues, ¿cómo resucitarán los muertos? Pues ahí nos describió que es como quien siembra una semilla. La semilla muere y da origen a la planta, da vida a la planta. Así es el cuerpo de la carne, es una semilla que va a dar. O el alma va a ser la semilla y de ahí va a nacer un cuerpo nuevo. Así lo dice.
Pablo aplica 3 analogías para ayudar a sus lectores a comprender lo que sucede en la resurrección. La primera analogía, 1 Corintios 15, 36 a 38, señala que el cuerpo es como una semilla, que primero debe morir o dejar de ser una semilla para convertirse en una planta. La enseñanza es clara, la resurrección es un milagro de Dios. En segundo lugar, la analogía de los cuerpos. 1 Corintios 15, 39 y 40 destaca que en este mundo Dios proveyó diferentes tipos de cuerpos a los animales y a los seres humanos, adecuados en cada caso al entorno actual. Del mismo modo, nuestros cuerpos serán adecuados para las nuevas circunstancias del mundo celestial. Esta idea es llevada un paso más allá con la analogía de un cuerpo glorioso, que enfatiza que la gloria del cuerpo resucitado superará enormemente a la del cuerpo terrenal caído. Esta idea también es ilustrada mediante 4 constantes entre nuestro cuerpo terrenal actual y el cuerpo resucitado. El primero es terrenal, perecedero, débil y natural, por su parte. El segundo es celestial, imperecedero, poderoso y espiritual. 1 Corintios 15, 40, 44. Esto significa que no haya continuidad entre los dos. El uso que Pablo hace del término griego soma, cuerpo, tanto para el cuerpo sepultado como para el cuerpo resucitado, muestra continuidad. Por el contrario, los 4 contrastes anteriores también muestran discontinuidad. Gracias al Señor, nuestros nuevos cuerpos no serán los mismos que los cuerpos perecederos que tenemos ahora. Pablo no relaciona el término espiritual con una existencia inmaterial. En otra parte dice que Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Filipenses 3:21. Tendremos cuerpos reales, pero no se desgastarán ni se descompondrán, puesto que todo lo que conocemos ahora es la descomposición, la enfermedad y la muerte. Es difícil imaginar la vida sin ello, pero se nos promete eso en Jesús. Y en otra parte habla de que la mala semilla o como la mala hierba será echada al fuego y la que es buena semilla va a ser conservada. Eso va a ser al fin, o sea, en los tiempos de la resurrección y que Dios juzgue a cada quien por su. Yo creo que la semilla que es mala va a dar espinas o algo malo y los cuerpos que fueron buenas personas son semillas buenas, van a dar una planta que va a ser digna de conservarse. Yo creo que sí, así va a ser. Parte 6. La victoria final sobre la muerte. Dice, lee 1 Corintios 15, 54 al 57. Vamos otra vez a la Biblia.
54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo el término, porque muchos que han leído la Biblia han de pensar que eso es una afirmación y no es una cuestión, un análisis del tema. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? Pues yo entiendo que habrá una etapa en que la muerte ya no tendrá poder, porque ya no habrá más pecado. Y como dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Pablo comienza. Ay, ay. Yo sí tengo fe que Jesús vive porque puede pedir formidable y sí veo que sí está haciendo y espero que siga ayudando, que Dios me ayude. Ella está conmigo, yo estoy conmigo. Pablo comienza el último párrafo de 1 Corintios 15 con una afirmación intrigante. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Muchos lectores de la Biblia utilizan esta declaración para decir que Pablo defiende una existencia inmaterial en el cielo, pero el contexto indica lo contrario. La estructura de 1 Corintios 15:50 sugiere que el binomio carne y sangre es paralelo a corrupción. Del mismo modo que el reino de Dios es paralelo a incorrupción, al igual que en 1 Corintios 15, 42, 49, aquí también Pablo contrasta el cuerpo actual con el cuerpo resucitado. El cuerpo sepultado está marcado por la corrupción, la mortalidad, mientras que el cuerpo resucitado se caracteriza por la incorrupción y la inmortalidad. En pocas palabras, Pablo está diciendo que nuestros cuerpos deben sufrir una transformación radical para poder heredar el cielo. En resumen, Pablo utiliza las ideas de corrupción y mortalidad para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. La expresión carne y sangre se refiere a la humanidad caída, por lo que nuestros cuerpos deben ser transformados
y purgados de toda imperfección en ocasión del regreso de Cristo. Solo cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada, pasemos por la experiencia de la glorificación. Cumplirá la proclamación: la muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces se cantará este himno audaz y desafiante: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Todo esto tendrá lugar cuando Cristo regrese. Piénsalo. Cerramos los ojos al morir y lo siguiente que experimentamos será la segunda venida de Jesús, cuando nos resucite de entre los muertos. No importa cuándo haya muerto un creyente, incluso hace miles de años. En un instante, en un abrir de ojos y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es lo mismo que dice aquí. Parte 7 para estudiar y meditar. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante en la segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte, el milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos. Representaría la resurrección de todos los justos muertos. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, exclamando: Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba las marcas de la enfermedad y de la muerte, resucitaron en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. Oh, qué glorioso encuentro. Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca jamás. Eso es todo. Vamos con el folleto misionero. Ahora es el testimonio de Sofía, llamado el libro favorito de Sofía.
Sofía era una niña de 2 años muy inteligente y observadora que vivía en Bulgaria. Ella nunca había oído hablar de Dios en casa porque sus padres no tenían ningún interés en lo religioso. Sin embargo, sus padres habían oído cosas buenas sobre una guardería adventista del séptimo día en Sofía, la capital de Bulgaria, y estaban convencidos de que Sofía debía asistir a ella. Sofía se enamoró inmediatamente de las historias bíblicas que escuchaba cada mañana en el jardín de infantes. Aprendió las historias y no tardó en saberse muchas de memoria. Cuando Sofía tenía 3 años ya era capaz de establecer conexión entre las historias bíblicas. Un día la maestra leyó la historia de Sansón y habló de cómo los malvados filisteos habían capturado a Sansón y lo habían encarcelado. Uy, los filisteos, dijo Sofía, de ahí es de donde vino Goliat. Y tenía razón. Los filisteos que capturaron a Sansón formaban parte del mismo grupo de personas que más tarde dio origen al gigante Goliat en la época de los reyes Saúl y David. La observación de Sofía sorprendió a su maestra. Realmente era una niña extraordinaria. Un día la madre de Sofía le envió a la maestra una foto de Sofía mirando un libro para niños con lecciones de la escuela sabática de la iglesia adventista del séptimo día. La maestra se sorprendió porque ella no le había dado el libro a la familia. ¿De dónde sacó ese libro?, le preguntó la maestra. Resultó que un desconocido le había dado el libro a Sofía en un centro comercial. A Sofía le gusta mucho el libro de lecciones de la escuela sabática, pero su libro favorito era una Biblia para niños que le había regalado la maestra en el jardín de infantes. Mientras pasaba las páginas, recordaba las historias bíblicas que había escuchado en el jardín de infantes. Entonces un día la maestra se dio cuenta de que Sofía andaba por el jardín de infantes con otra Biblia, un pequeño libro rojo en las manos. La llevaba consigo todo el día. Finalmente la maestra le preguntó: ¿por qué llevas esta Biblia a todas partes? Es mi libro favorito, respondió Sofía. Me entristece no tenerlo en casa. Ahora voy a ir a casa de la abuela y tendré que decirle adiós al libro. La maestra se sorprendió. Sabía lo mucho que a Sofía le gustaba la Biblia infantil que tenía en casa. La pequeña Biblia roja tenía letras muy pequeñas y no contenía ilustraciones tan bonitas como la Biblia infantil, pero ese día Sofía había decidido que la Biblia roja era su favorita y no quería separarse de ella. Cuando Sofía se despedía del jardín de infantes aquella tarde, la maestra le regaló la pequeña Biblia roja. Sofía estaba contentísima. Se la llevó a casa y luego la llevó a casa de su abuela ese fin de semana. Estoy ansiosa por ver el desarrollo de Sofía, dijo su maestra María. Ella tiene una conexión muy profunda con Dios. Justo hoy, durante la adoración matutina, oró por nuestra ciudad y por las plantas de nuestro jardín de infantes. Bueno, ese fue el testimonio de Sofía, o la historia de Sofía.
Vamos con el himno de cierre y después la oración. Queda, Señor, en este corazón, dame tu paz y lléname de amor, que tu influencia permanezca en mí, viva por siempre con tu Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud de una semana más y te pedimos que perdones nuestros pecados o nuestros errores que hayamos cometido en este transcurso de esta semana y que podamos mejorar y tener más paciencia y más resistencia para afrontar las malas tentaciones o los malos hábitos, Señor. Gracias por la oportunidad de leer, escuchar y comprender tu santísima palabra, Señor. Es un tesoro muy valioso el conocer, leer y enterarnos de las varias informaciones, mensajes y sabiduría que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos por todos los enfermos del mundo entero, para que les des tu atención y para que les des tu auxilio y tu ayuda y la solución perfecta que todos y cada uno necesita, Señor. Ten piedad de nosotros y de ellos, Señor, para que el sufrimiento sea terminado o sea menorado al menos, Señor. Y por último, Señor, ponemos en tus manos la vida y la salud de toda nuestra familia, de todos nuestros hermanos, en creación, en hermandad, que son hijos tuyos, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros, que necesitamos de tus bendiciones, de tu ayuda y tu protección en todo momento, Señor. No nos abandones cuando Satanás nos aceche en cualquier hora del tiempo, ya sea noche o sea día, ya sea sol o sea lluvia, Señor. Te pedimos que tu auxilio y favor no nos niegues en el momento en que nosotros lo necesitemos, Señor, porque sabemos que solamente tú puedes librarnos de todo el mal, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te pedimos todo. Amén.